En Guatemala, a diferencia de El Salvador, por ejemplo, el enfrentamiento fue de, digamos, una limitada acción. Los grupos revolucionarios, las guerrillas eran muy pequeñas y en realidad no fue guerra civil porque en realidad nunca pusieron en peligro al Estado, ¿verdad? O sea, nunca llegaron a desafiar realmente al Estado. Digamos, el EGP, que era el Ejército Guerrillero de los Pobres, que tal vez fue la guerrilla más numerosa, nunca pasó de 7,000 elementos. Entonces, digamos, nunca fue una organización que realmente pudiera desafiar el poder del Estado. El Ejército de Guatemala, digamos, siempre actuó de una forma que logró contener siempre la expansión de los grupos guerrilleros. Entonces, creemos que es por los números, por el impacto que hubo, fue más un enfrentamiento de una facción en contra del Estado, más que una guerra generalizada. Lo que hace Cuba es que pone como imposición que se reúnan esos grupos en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para presentar un frente único frente a las fuerzas de seguridad y al Estado. El problema es que digamos, las propias guerrillas guatemaltecas, que eran 4 grupos, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, el Ejército Guerrillero de los Pobres y el PGT, que era el Partido Guatemalteco, eran muy distintos entre sí. En realidad fracasaron como integración de guerrillas, eran muy distintos. Unos eran maoístas, otros eran socialistas, otros eran comunistas democráticos. Nunca lograron encontrar un punto de convergencia. La Iglesia Católica, a raíz de la creación de la CELAM, ¿verdad? de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, tiene una gran influencia en todos los movimientos guerrilleros de toda América Latina. Digamos, el padre Camilo Torres en Colombia, el padre Mujica en Argentina, en Guatemala hay muchos sacerdotes que se vuelven guerrilleros, digamos, a raíz de esa radicalización de la Iglesia. Son increíblemente la radicalización de cristianos en una sociedad como las centroamericanas que optan por las armas como una opción de cambio revolucionario. Entonces, digamos, tienen el visto bueno de la Iglesia de aplicar violencia para cambiar las cosas. Digamos que las guerrillas abran sus filas a los grupos o a los frentes de masas, los eduquen, los politicen, los radicalicen, generen violencia, de ahí viene la famosa fórmula de generen violencia, la violencia va a generar represión y la represión extrema va a provocar una insurrección. Los indígenas tenían sus propias organizaciones, sus propias búsquedas de identidad y de participación política, que lo que es curioso es que la propia derecha en Guatemala son los primeros que empiezan a promover a candidatos indígenas para participar en las elecciones. Los primeros alcaldes indígenas fueron apoyados desde partidos que muchos en Guatemala calificarían de extrema derecha. Y la izquierda lo que trata de hacer es de jalar a esos movimientos indígenas y volverlos hasta cierto punto instrumentos de su, digamos, propia dialéctica de la violencia. Entonces hay una antropóloga guatemalteca que había estudiado en Corea del Norte, en Vietnam y en México, se llamaba Aura Marina Arriola. Ella es la que postula que no es posible la revolución sin la participación indígena. Ahora el problema es, ¿qué es lo que se discute dentro de las filas de la guerrilla? Es qué pasa si el indígena no quiere participar. Entonces la respuesta es, hay que obligarlos a que participen. Son los miembros de una organización estudiantil, entre comillas, que es un brazo armado del EGP en la Universidad de San Carlos, que se llamaba el Frente Revolucionario Robin García. Ellos son los que llevan a los indígenas a la embajada, ellos son los que realmente toman la embajada y luego le dan, digamos, cómo les pasan el altavoz a los indígenas. Hay unas escenas en las cuales estos jóvenes cierran las puertas de la embajada, se suben a la terraza del edificio y expanden unas mantas. Cuando expanden las mantas, ellos van armados. Entonces no era una toma pacífica de la embajada. Toman rehenes, son 39 personas las que se quedan encerradas. La policía, cuando ve que empieza a salir humo del despacho, quiebran los vidrios. Y todos sabemos qué pasa cuando el oxígeno entra, estalla. Y esa es, digamos, la triste, digamos, matanza, digamos, de la embajada se da en esas circunstancias. Sin embargo, llama la atención que el único sobreviviente de la matanza es el embajador. Creo que en términos políticos hay poca presencia de España. Creo que se sigue percibiendo a Guatemala con una alta carga de prejuicios. Se sigue viendo a Guatemala como ese país racista, antiindigenista, violento. Entonces, digamos, espero yo que el libro también ayude a cambiar esa percepción. Cuando el español promedio lea el libro,
entienda que la violencia tuvo un ciclo, tuvo una evolución, tuvo unas razones y tuvo unas conclusiones. España, por el momento político que tenía, digamos, estaba más inclinada hacia apoyar a la guerrilla que al gobierno de Guatemala. Y yo creo que en ese sentido, la política exterior española no ha madurado lo suficiente como para ya no ver, digamos, un partidismo en Guatemala, sino apoyar la institucionalidad. Y eso, en términos muy generales, le pasa a todas las sedes diplomáticas europeas que siguen viendo, digamos, con mucha más simpatía a una izquierda democrática o no democrática y con mayor hostilidad a los otros actores políticos. Yo creo que no, yo creo que están, digamos, casados con el discurso. Creo que no lo entienden, creo que están casados con, digamos, la versión mainstream, ¿verdad? Como te decía, del Estado racista, antiindigenista, el Estado genocida, siguen casados con ese discurso.